Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo. Hoy os traigo una reacción que no es de Eurovisión. ¡Uy, qué raro en mí! Selena Gomez vuelve a la música con un nuevo single llamado Single Soon, así que vamos a escucharla. ¿Estáis preparados para escuchar lo nuevo de Selena Gomez, Single Soon, soltera pronto? Yo sí. 3, 2, 1... play. Hi, I love you, Sissy. Never worried about boyfriends at Nunca me he preocupado por los novios. O sea, ya ni he empezado la canción y la frase con la que empieza es: nunca me he preocupado por los novios en absoluto. Y llamándose la canción Soltera Pronto, creo que podemos intuir de qué va la canción. Continuamos. Play. I love you, Sissy. Never worried about boyfriends At all. Que este beat es muy bueno. Me encanta cómo está... Espera, me encanta cómo está terminando cada frase. O sea, vamos a ver. Empezamos con la frase de nunca me han importado los novios. De ahí empieza un beat cañero, muy fresco, muy moderno, pero muy cañero. Y después tenemos un cambio de ritmo. Y la forma de cantar de Selena Gomez vocalmente es como de una forma arrastrada. Y al final de cada frase está marcando la última palabra. Lo que está diciendo es: debería hacerlo por teléfono, debería hacerlo en una nota. O sea, ha destacado la palabra na 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 on the phone, na 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 in a note. O sea, para que te quedes con la palabra phone, la palabra nota, y por eso está cantando de una forma arrastrada. Porque lo que está intentando destacar es lo que quiere decir. En plan, debería dejar a mi novio por teléfono, debería hacerlo en una nota, en plan como que no me importa en absoluto. Por eso esa dejadez de cómo le voy a dejar, y por eso está cantando con esa forma arrastrada, como esa forma dejada, porque no le importa. O sea, que no solo ya tenemos una letra que está contando una historia, sino que ella está entonando y cantando de tal forma para que prestes atención a la letra y te metas en la historia. No, ¿ves? Cómo está marcando ese final de cada palabra y ese yeah de dejaré. Vale, espera, es que está cantando de esa forma para mostrar esa dejadez, ese no me importa absolutamente nada. Mira que ya he dicho al principio, está cantando como arrastrando la voz, pero es que lo está haciendo aposta para transmitir qué sentimiento, ese sentimiento de dejadez, de no me importa nada. Y eso pocos cantantes lo hacen, porque normalmente ya cantan las letras sin ponerle sentimientos, sin ponerle énfasis, sin intentar expresar con la voz, porque al final cuando tú cantas también puedes expresar sentimientos. Por ejemplo, poner mucho volumen a una palabra, o una nota alta, es porque quieres destacar esa palabra o un sentimiento como despecho, pasión, etc. Y ya muy pocos cantantes cantan con esa forma de unir los sentimientos con la voz para expresar. Y por lo menos aquí en la versión en estudio, mira que Selena Gomez no es una cantante que tenga una gran voz, pero por lo menos lo está haciendo. Y eso hace que gane muchísimo, tanto como cantante como la canción en sí. Porque además ella ha seguido ahora cantando en estas frases con dejadez, porque la letra continuaba en ese estilo. Estaba diciendo algo de es que no me apetece verle llorar, es que quiero desaparecer, etc. Continuamos. Aparte, la producción, que es muy pop y muy moderna, me recuerda a Taylor Swift. Single soon. Es la primera vez que lo estoy escuchando, os lo prometo, es la primera vez que lo estoy escuchando, y ya con escuchar una vez ya se me ha quedado el estribillo en la cabeza. Es muy pop, muy fresco, la producción se está escuchando muy fresca, me recuerda además a Taylor Swift, y fíjate que han pasado de una canción que ha empezado de forma cañera para llamar la atención y cantando esa dejadez a un estribillo pop tipo himno, porque igual lo que quieren es crear como un himno de voy a estar soltera pronto, yo que sé, un himno tipo de libertad, que al final que las mujeres no se deben atar o que no pasa nada porque una mujer quiere estar soltera y divertirse, ir de una relación en otra, al igual que hacen muchos hombres, y quiere crear un himno en base a ese mensaje. Vamos, creo yo, porque el estribillo pop suena tipo himno. Play. Aquí ella está cantando un poco con la voz engolada.
Y con Breeding Boys, que eso es muy de ella, porque no tiene mucha voz. Single tune. Esto es un himno, O sea, ya solo viendo el videoclip cómo está celebrando que está de soltería y tal, creo que ella quiere celebrar ese mensaje que os acabo de decir, que no pasa absolutamente nada porque una mujer quiera estar soltera, pueda estar soltera y pueda ir de flor en flor, como hacen muchos hombres, porque parece ser que, claro, los hombres está bien que vayan picoteando, pero si lo hace una mujer, no. Y creo que está intentando enviar ese mensaje de una forma fresca, de una forma juvenil y de una forma divertida. O yo es lo que estoy percibiendo. Me encanta. Me encanta esta forma de cantar. Oh, wow. Vale, un segundo. Esto que está haciendo, no te creas que es fácil de cantar en directo. Es muy sencillo, prácticamente toda la canción está fraseando, pero, es decir, esto que está, esos finales que he dicho antes que está subiendo, I'm a little high, claro, queda muy sencillo, muy divertido, pero en directo, como está fraseando, la voz no tiene fuerza, hay mucho aire, por lo tanto no es una voz con fuerza. Y como veis, la música, la producción sí tiene fuerza, porque el ritmo está marcado, es un buen ritmo además para una canción que te incita a lo que está buscando, a divertirte. Entonces, para cantar esto en directo, como la voz va sin fuerza, ella tiene que poner actitud o quizás cambiar la forma de cantar en directo y no cantarla con tanta aire y con tanto fraseo, porque si no lo que puede pasar es que la voz quede muy sosa al estar fraseando mientras se escucha el ritmo muy rápido. Por lo tanto, aunque melódicamente es sencillo porque es lineal la canción, las técnicas que ha metido de breathing voice y de fraseo, etcétera, eso lo va a hacer complicada en defenderla en directo, porque puede aburrir, porque lo tiene que cantar de una forma desganada. Entonces, en directo no va a ser fácil de defender esta canción. De hecho, yo creo que no va a tener que frasear tanto y tirar, pues, ella no tiene una voz potente, pero bueno, tirar de su voz más potente que tenga, con su voz mixta, para poder defenderla, porque si no, o tirar de interpretación y hacer una performance para que estemos entretenidos viendo la performance y no nos parezca floja la voz. Además, esta escena del vídeo me recuerda a su videoclip Slow Down, que va en el coche. Oh, wow. Armonías ha hecho. ¡Oh, nena! Vale, perdón, estoy parando mucho, pero esta canción tiene muchos detalles. Antes os cuento todo este rollo de que estaba cantando en fraseo, que la voz iba a ser débil y complicado en directo, pues ahora ha cambiado el registro. Quizás es porque ella al grabarla o al componerla se dio cuenta, o simplemente querían hacer la canción más dinámica, porque hasta el momento, hablando de melodía, la canción estaba siendo lineal. Me ha gustado mucho este cambio de registro, que era ya su voz. Y la voz ahora estaba cantando con su voz de una forma más divertida y más cálida, porque pega uno con la letra, porque según he escuchado creo que ha cantado algo como sé que soy un poco exigente pero merezco la pena, voy a buscarme a otro, es decir, empoderamiento, en plan, yo merezco la pena, yo tal, entonces estaba cantando ahora con actitud. Por eso ya no hay fraseo, por eso ya no había voz aireada, había una voz limpia, porque quería expresar seguridad, actitud, empoderamiento, etcétera. Y sobre todo me ha gustado cómo ha terminado la frase que decía la palabra joven y ha hecho el Jan, haciendo un pequeño giro, y también ha metido un poco de distorsión en esa palabra como para darle un toque más fresco. ¿Ves? Este preestribillo es que es muy pop, me recuerda a Taylor Swift. Es como un sonido fresco, pop. También voy a decir una cosa, o sea, yo no voy a dar lecciones a su equipo, pero si hubieran sacado esta canción a principio del verano, probablemente podría haber sido una de las canciones del verano. Es cierto que no tiene unos ritmos latinos que asociamos con el verano, pero es cierto que sí que tiene un sonido fresco y al final un mensaje divertido y empoderado, y como tiene ese estribillo tan pegadizo, tan sonido himno, la convierte en una canción muy radiable, y las radios la hubieran puesto una y otra vez y hubiera enganchado muchísimo y hubiera sonado bastante en el verano. Es como por ejemplo era la canción de Teenage Dream de Katy Perry, que tampoco era una canción, que era una canción pop rock, pero que hablaba del verano igual, de una relación de amor de verano, y
se acabó convirtiendo en la canción del verano en Estados Unidos. Pues eso te digo, si lo hubiera sacado al principio del verano, probablemente hubiera sido una de las canciones del verano en Estados Unidos. Sacándola ahora, hace años que no escuchaba una canción pop tan lineal, o sea, que no es muy complicada, que es muy sencilla de escuchar, muy sencilla de digerir, que se te queda totalmente en la cabeza y muy fresca, y que el mensaje va a gustar, creo que va a ser una de las canciones pop del año. Y me flipa mucho porque de momento la canción del año del 2023 es la de Miley Cyrus, la de Flowers. Entonces esto es como volver atrás en el tiempo al 2013, cuando Miley ya lo petaba en la música y de repente sacó We Can't Stop y Wrecking Ball en el año 2013 y lo petó, y de repente Selena Gómez, que tenía algún éxito como Naturally, sacó la de Come and Get It y lo petó en el mismo año, y Demi Lovato, que también venía de Disney, en el 2013 sacó Heart Attack y también lo petó. Entonces, que ahora estoy escuchando esta canción y siento que Selena lo va a petar y Miley ya tiene la canción más vendida del año, es como volver atrás. Demi, solo faltas tú. Por Dios, un regreso de Demi, que las tres vuelvan a triunfar en el mismo año. Sería épico. Sería épico. Porque sinceramente creo que esta canción va a ser una revolución en el pop. Es que además es tan sencilla vocalmente que la puede cantar cualquiera, aunque no sepa cantar. O sea, canción de karaoke también. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Esta canción en TikTok se va a hacer viral por la letra. Hey. Simplemente lo que está diciendo, ya solo ese creo que es el estribillo que dice lo de me pongo el vestido que quiero, elijo los tacones que quiero, hago lo que quiero. Es que ese trozo se va a coger en TikTok y un montón de, bueno, quien quiera, no solo chicas, lo va a utilizar, y lo va a utilizar como lema de vida de es que hago lo que quiero y no me puedes juzgar. Esta canción lo va a petar. No creo que tanto como Flowers, que la he mencionado, pero lo va a petar en el pop. Porque es cierto que desde hace tiempo, años, no se escucha una canción pop tan simple y tan refrescante y tan adictiva a una primera escucha como es esta canción. Aquí un poco de falsete, que es característico de ella, aireado. No hay mucha complicación vocal. Me gusta que un cantante muestre lo que puede hacer, porque cualquier cantante ahora, un segundo, lo siento, estoy parando mucho, hubiera metido aquí un agudo para marcar lo que es esta parte lenta que han hecho, que es muy manida en el pop, de repente, segundo estribillo, se finaliza una parte lenta repitiendo una vez más la letra para que se te quede, y ya pasar otra vez al último estribillo, que es lo mismo. Entonces ahí normalmente muchas cantantes pop recurren a meter un agudo, un belting, algún giro, algo. Selena no lo ha hecho básicamente porque Selena no es una cantante que se caracterice su voz por poder hacer beltings o agudos. Me gusta que al final no lo haga, porque a mí no me gustan los cantantes que meten cosas en las versiones en estudio que luego no son capaces de hacer en directo. Entonces al final no todos los cantantes tienen que ser cantantes con voces increíbles. Entonces me gusta que ella no haya metido cosas de más, porque en sus inicios en algunas canciones lo hacía y luego en directo no era capaz, porque al final ella tiene la voz que tiene, y con esa voz y su carisma y lo bien que sabe elegir las canciones es suficiente para ella. Play. ¿Ves? Aquí hubieran metido el agudo, pero es que no hace falta si ella no es capaz de hacerlo. Además, tiene una producción pop, pero también el sonido electrónico mola. Mola porque es el sonido electrónico, pero de una forma más suave y más pop. Entonces le da un toque comercial y adictivo muy bueno, irradiable. Y también veraniego, te lo prometo, la tenían que haber sacado antes. I'll be a single soon. Y es la primera vez que la estoy escuchando. Y encima termina diciendo quién es el siguiente. Es radiable, es fácil de cantar, por lo tanto que puede convertirse en una canción de karaoke. Tiene una letra que va a gustar y puede hacerse viral en TikTok. Por esa mezcla del sonido pop que prevalece, pero también tiene ese sonido electrónico que le da ese toque moderno, la convierte en radiable, y sobre todo ese estribillo pop tipo himno que lo hace adictivo y también la convierte en más radiable aún. Por lo tanto, me reafirmo, esta canción va a ser otra de las canciones del año. O sea, Miley Cyrus, Selena Gómez, Demi, faltas tú. Nuestro trío de Disney, por favor, de mi época. Demi,
Me encanta que hagas rock, pero por Dios, saca un temazo y que las tres vuelvan a petarlo en el mismo año como pasó en el año 2013, que fue la leche. ¡Ah! Pues la verdad que no hay mucho más que comentar porque es una canción que no tiene sorpresas, es decir, no es una canción que la vuelvas a escuchar y te das cuenta de detalles que no has escuchado a primera escucha, porque es una canción efectiva a primera escucha, es lo que es, la melodía se te queda, la producción igual, entonces realmente es repetir lo mismo, que es una canción radiable, adictiva, pegadiza, que creo, digamos, no hacer un himno feminista, sino que quiere enviar ese mensaje de que las mujeres también no tienen por qué buscar algo serio y pueden estar buscando relaciones esporádicas sin que pase absolutamente nada. Y de ese mensaje hacer como un pequeño himno, yo lo entiendo así, y por ese motivo, y porque la canción es adictiva, creo que esta canción va a ser un éxito a nivel mundial. Sinceramente lo creo, y que es un regreso tremendo de Selena Gómez. Bueno, un regreso, ¿sabes? Había seguido sacando música, pero que con esta canción va a volver a ser quizás número uno o va a entrar en los charts, en las listas de ventas de medio mundo, entonces va a ser como una nueva etapa, como un regreso, por así decirlo, porque va a volver a dominar las listas. A eso me refiero. Y ya está, no tengo mucho más que decir. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os ha gustado la canción? ¿Le veis potencial, el mismo potencial que le veo yo para triunfar? Decidmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción.